Muy buenas. A mediados del siglo XIX, la literatura española, por así decirlo, le dio la vuelta a la tortilla. Se hartó de tanto héroe idealizado, de tanto castillo en lugares lejanos, y empezó a fijarse en las historias que pasaban justo en la puerta de al lado, en las calles de Madrid o en cualquier ciudad de provincias. Venga, vamos a meternos de lleno en este cambio tan brutal. Pues fijaos, esa es la pregunta del millón, la que lo cambia absolutamente todo. De repente, la literatura deja de mirarse el ombligo, de centrarse en el yo del poeta romántico, y empieza a sacar la cabeza por la ventana para observar el mundo. Es un giro radical, en cómo se entendía el arte y sobre todo en cómo se entendía la novela. Aquí se ve clarísimo, ¿verdad? Es como un combate de boxeo entre dos épocas. En una esquina la imaginación romántica, en la otra la observación casi científica. El individuo solitario y sus dramas ceden el protagonismo a la sociedad, con sus conflictos y sus tensiones. Y claro, la novela se convierte en la herramienta, en el bisturí perfecto para diseccionar esa nueva realidad. Bueno, pues este es el plan de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver qué pasaba en el mundo para que todo esto ocurriera. Después, nos metemos con la idea de la novela como espejo. Y luego, cómo se convierte en un laboratorio. Por supuesto, hablaremos de los cracks, de los autores más importantes. Y para acabar, echaremos un vistazo rápido a qué pasaba en otros géneros. A ver, para entender por qué se empieza a escribir así, primero hay que entender el mundo en el que se vivía. Y es que el siglo XIX, el siglo XIX fue una locura. Una auténtica montaña rusa de cambios por todas partes. En las ideas, en la sociedad, en la política. Hubo como 4 grandes motores que impulsaron todo este cambio. Por un lado, el positivismo de Comte, que venía a decir, oye, si no lo puedes demostrar con hechos, no me cuentes milongas. Luego llega Darwin y, nos pone a todos en nuestro sitio, ¿no? Cuestionando de dónde venimos. Por si fuera poco, el marxismo pone sobre la mesa la lucha de clases, las estructuras sociales, y a todo esto le sumas que la burguesía, la nueva clase que lo peta, quiere leer historias sobre sí misma. Así que claro, de repente, los héroes románticos parecían, algo del pasado, totalmente desfasado. Y claro, todo este cóctel de ideas llega a España. Y aquí el panorama político era un caos absoluto. ¡Tremendo! Es que pensadlo, en solo 6 años, el país vive una revolución. Echan a los reyes, montan una república que dura un suspiro. Y al final, vuelta a empezar con la restauración. Con todo ese jaleo, es normal que los escritores dijeran, oye, tenemos que contar esto, tenemos que explicar qué está pasando aquí. ¿Y cuál fue la mejor herramienta que encontraron para contar todo eso? Pues precisamente esta, la novela. La convirtieron en un espejo que no engañaba, que reflejaba con todo lujo de detalles la sociedad que tenían delante. ¿Y quién mejor para definirlo que el jefe, el maestro de todo esto, Benito Pérez Galdós? Esta frase es la declaración de principios de todo el movimiento. La clave ya no es inventar mundos, sino reflejar el que tienes. No es huir de la realidad, sino meterle el bisturí y analizarla. Claro, para conseguir ese efecto espejo no valía cualquier cosa. Los escritores tenían una especie de caja de herramientas muy específica. Lo primero y más importante, la verosimilitud. O sea, todo tenía que sonar a verdad, ser creíble. Luego estaba el narrador, que era como un gran hermano que lo sabía todo y te contaba la historia desde fuera. ¿Y las historias de qué iban? Pues de la gente normal, de la clase media, con sus problemas del día a día. Y todo contado de forma ordenada, en plan cronológico, sin líos. Pero ojo, que la cosa no se quedó ahí. Si el realismo era ese espejo del que hablamos, el naturalismo fue como darle una vuelta de tuerca más. Fue más radical. Convirtió la novela, casi en un laboratorio para hacer experimentos con la gente. El culpable de todo esto fue un francés, Émile Zola. Su idea era, ni más ni menos, aplicar el método de la ciencia a la literatura. O sea, el escritor ya no era solo alguien que miraba y contaba, ¿no? Ahora era un científico que ponía a sus personajes en una situación y, a ver qué pasa, como un biólogo con sus ratones de laboratorio, vaya. Y aquí viene el meollo de la cuestión, la idea más potente y, la verdad, la más polémica, el determinismo. Básicamente, ¿qué dice esto? Que no somos libres, que nuestra vida está marcada, condicionada por 2 cosas, los genes que heredamos y el entorno en el que crecemos. Y claro, imaginad el bombazo que fue esto en la España de la época, que era supercatólica. Se montó un debate impresionante. El método de Zola era bastante claro. Seguía 3 pasos. Primero, la literatura es una ciencia, así que hay que ser riguroso. Segundo, el objetivo es demostrar cómo la genética y el ambiente te marcan de por vida. Y tercero, y esto es clave, para demostrarlo, hay que irse a lo más feo, a los bajos fondos. Hay que estudiar a los alcohólicos, a los enfermos, a la gente marginada, porque es ahí donde, según ellos, se veían mejor las taras de la sociedad. Muy bien, ya tenemos la teoría. Pero, ¿quiénes fueron los valientes que se atrevieron a escribir así en España?
Venga, vamos a ponerles cara a los grandes titanes de esta época. Y el número 1, el indiscutible, es Benito Pérez Galdós. Es que su propia carrera es como un resumen de todo el movimiento. Empezó con novelas muy de ideas, para defender el liberalismo. Luego, en los 80, tocó techo con novelones que son como un retrato gigante del Madrid de la época. Y al final de su vida, se volvió más espiritual, más centrado en lo que pasa por dentro de los personajes. Y al lado de Galdós tenemos que poner al otro gigante, Leopoldo Alas, al que todos conocemos como Clarín. Fijaos qué curioso, solo escribió una novela importante, La Regenta. Pero qué novela, es una obra maestra mundial. Lo que hace Clarín es inventarse una ciudad, Vetusta, y la usa como si fuera un laboratorio para abrir en canal y analizar, con una precisión que asusta, toda la hipocresía y las miserias de la sociedad de su tiempo. El motor de La Regenta es un triángulo de pasiones contenidas que es brutal. Por un lado, Ana Ozores, la protagonista, que está asfixiada en un matrimonio que no quiere. Luego está su confesor, Fermín de Pas, un cura ambicioso que se debate entre Dios y el deseo. Y para completar el lío, Álvaro Mesía, el don Juan del pueblo. El choque entre estos tres es inevitable, y Clarín lo usa de excusa para sacar a la luz toda la porquería que se esconde bajo las alfombras de la ciudad. A ver, está claro que la novela fue la gran protagonista de esta época, la reina absoluta. Pero esta forma de ver el mundo también salpicó a otros géneros, aunque de una manera un poco distinta. Vamos a ver qué pasó con la poesía y el teatro. Si nos fijamos en la poesía, la cosa se dividió como en dos equipos. En una esquina teníamos a Ramón de Campoamor. Él quería una poesía más de andar por casa, con un lenguaje sencillo, directo, con un puntito de ironía. Y en la otra esquina, Gaspar Núñez de Arce, que era todo lo contrario, un estilo súper formal, muy solemne, casi como si estuviera dando un meeting, para hablar de política y de los grandes temas del país. Y con esto llegamos al final. Lo hemos visto, ¿no? Galdós, Clarín, todos estos autores usaron la novela para poner un espejo delante de su sociedad, para entenderla y para criticarla. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que es muy interesante para hoy en día. Si su espejo fue la novela, ¿cuál es el nuestro? ¿Son las series que vemos en las plataformas? ¿Es lo que pasa en TikTok o en Instagram? ¿Son los videojuegos? ¿Dónde nos miramos nosotros para entendernos como sociedad en el siglo XXI? Ahí lo dejo. Es una pregunta que la verdad da mucho que pensar sobre quiénes somos.